Hola, muy buenas a todos, acá Tomás, uno de los creadores de Esculpe tu Desarrollo. Supongo que si te encuentras ingresando a esta página web es para descubrir cómo puede mejorarse la apariencia y la salud de forma completamente natural. Pero antes que nada, tenemos que establecer una visión clara de la situación actual, a fin de tomar conciencia y así poder tomar una decisión con fundamentos. Y la gran verdad es que la situación actual deja mucho que desear. Existen muchos dogmas con respecto a la belleza y a su relación con la salud, y bastantes complejos emocionales. En nuestra era, la belleza y su relación con la funcionalidad es un tema muy poco comprendido. Los rostros varían demasiado y nadie parece preguntarse las causas al respecto. De hecho, si analizamos una gráfica de la maloclusión a lo largo de toda la existencia del ser humano, como lo conocemos en la actualidad, que son más de 10.000 años, veremos cómo a lo largo de toda la historia la alineación dental ha permanecido como una anomalía por debajo del 5%, hasta la primera revolución industrial. La tasa de cambio indica que no pudo haber sido pura genética, sino más bien nos enfrentamos a una pandemia. Los cráneos de nuestros ancestros eran robustos y prominentes, mientras que nosotros contamos con una estructura pequeña y retraída. Puedes preguntarte entonces por qué existen estas diferencias entre nosotros y por qué antes no existían. Hoy, la mayoría de personas respiran con la boca abierta y llevan este hábito incluso hasta en el sueño. Es normal ver rostros asimétricos. La mayoría también reposa más de 8 horas con mala postura y lo hacen de forma diaria, como si de manera consciente eligieran que su cuerpo poco a poco se vea alterado. El trabajo y el estrés abundan, mientras que la vida sana y el naturalismo escasean más y más. Estos son solo uno de los pocos hábitos negativos que hemos desarrollado, pero en resumen, hemos adoptado patrones de comportamiento erróneos, los cuales con el tiempo producen alteraciones epigenéticas tangibles. Pero, ¿a qué nos referimos con todo esto de la epigenética? Podemos tomar de ejemplo los estudios del Dr. Harvard. Él fue un ortodoncista estadounidense de la década de los 70, quien creía que existían causas no genéticas para desarrollar dientes torcidos. Experimentando, decidió colocar en monos rhesus tapones de silicona en sus narices para ver si la respiración oral producía un cambio facial. El resultado fue peor de lo esperado. Normalmente, los monos desarrollan rostros compactos con dientes alineados, pero al solo poder respirar por la boca perdieron postura oral, y esto provocó que su rostro se alargara. Esto también tuvo como consecuencia que las mandíbulas perdieran tamaño y debido a ello los monos desarrollaran dientes torcidos. Todo provocado únicamente por la musculatura oral en reposo, es decir, la lengua, los labios y las mejillas. La mayoría de personas cree que la diferencia entre dos rostros son provocadas principalmente por la genética y que nada puede hacerse al respecto. Sin embargo, distintos estudios han demostrado cómo la postura oral, la postura corporal, la deglución, la nutrición y otros factores inciden en la apariencia a largo plazo. Y estos son al final factores epigenéticos que determinan si un rostro se va a desarrollar correctamente o no. Y si uno desconoce estos factores, puede sufrir consecuencias como todos estos casos. Personas que por realizar malos hábitos sufrieron distorsiones en su rostro. Es lo mismo que sucede con las personas que presentan sobrepeso. En una situación de este estilo, uno tiene dos caminos posibles. El primero es creer que nada puede hacerse de manera natural y conformarse con sus proporciones físicas, o pagar miles de dólares para realizarse una liposucción. Mientras que el segundo camino es comprender y concientizarse sobre las variables que pueden generar un cambio, logrando así transformar su cuerpo por completo con el tiempo. Tenemos la capacidad de cambiar nuestro rostro de manera natural, como también podemos cambiar nuestro cuerpo, pero esa es una conversación para más adelante. Ahora pasemos a comprender cuáles son las alternativas que nos ofrecen las instituciones convencionales, si realmente son la mejor opción.
Luego de comprender un poco más el contexto al cual nos enfrentamos, también podemos analizar las soluciones que nos brindan las instituciones convencionales para mejorar nuestra situación. Y en la mayoría de los casos, uno recibirá recomendaciones de realizar tratamientos que combaten síntomas aislados. Si una persona visita a un ortodoncista, en la mayoría de los casos el especialista solo enfocará su atención en mejorar tus dientes empleando extracciones dentales y alineadores mecánicos. Si la misma persona luego visita a un esteticista convencional, en el mismo contexto de problemas, será recomendado realizar Botox y fillers para acentuar sus rasgos. Y lo mismo sucederá si visitamos a un especialista en imagen, un nutricionista o un cirujano especializado en narices. A ninguno le importa realmente tu situación actual, ni mucho menos cuál es la causa de tus problemas, sino más bien se centran en venderte su metodología aislada, aquello en lo que son expertos. No es una mejoría holística, y como en la mayoría de los casos la misma no concentra la atención en eliminar las causas, existirá recaída. Si uno invierte en ortodoncia, un tratamiento de meses, sino años de trabajo, al ser un tratamiento externo se requiere retenedores de por vida. ¿Pero alguna vez te preguntaste por qué se usan estos retenedores en primer lugar? Los dientes reposan en un balance entre la lengua, los labios y las mejillas. El apiñamiento dental es provocado principalmente por la existencia de malos hábitos orales, los que desde temprana edad poco a poco alteran el desarrollo dentofacial. En estas condiciones, si mejoramos la situación con el uso de ortodoncia, estaremos alineando los dientes de manera externa, pero la mala postura oral continuará vigente. Y lo más impactante de la situación es que si extendemos el periodo de análisis de 10 a 15 años, según información de libros internacionales de ortodoncia, entre el 40 y el 90% de los pacientes ortodónticamente tratados tienen un inaceptable alineamiento dental 10 años después de la retención. Habrás pagado miles de dólares y en unos años el avance posible será nulo. Una situación verdaderamente alarmante. Lo mismo ocurre con las cirugías. Tomemos de ejemplo la cirugía maxilofacial. Varios estudios han descubierto que la recaída en cirugías luego de la década del tratamiento es mayor al 60% de los casos, perdiendo más de la mitad del avance alcanzado. Y ni hablar de los tratamientos de Botox, que solo duran un periodo de 3 a 6 meses, extendiendo la necesidad de realizar una aplicación una y otra vez, de por vida. Al contrario de todas las alternativas que vimos una por una, que en resumen terminan siendo modelos de negocios aislados que buscan resolver un síntoma en específico, un problema en específico, de forma externa, nosotros tenemos un objetivo distinto. De nuestro lado, te vas a proveer de conocimiento y conciencia acerca de la causa de cada uno de tus problemas. De esa manera podremos mejorar de forma natural. Lo que nosotros nos dedicamos a hacer es ayudar a mejorar la apariencia y la salud de manera natural, evitando lo máximo posible tratamientos externos costosos e invasivos mediante el control epigenético. En vez de mejorar un único aspecto aislado, impactarás en el todo, logrando un cambio saludable. ¿Y a qué nos referimos con todo esto del control epigenético? Lo mejor es comprender las posibilidades mediante analizar testimonios y cambios logrados con nuestra ayuda. Así que veamos algunos resultados. El primer caso que quiero mostrarte particularmente es el caso de Joaco. En este caso, un joven de 21 años que reside en España. Vamos a verlo en su primera imagen, la primera foto que se tomó al comenzar el proceso, con una falta de simetría, con una falta de armonía, una falta de estructura también en su tercio inferior sobre todo, y un rostro completamente alargado y con varias distorsiones. 11 meses después de haber comenzado el proceso, vamos a verlo completamente distinto. El cambio es muy notorio, pero vamos a avanzar para ver la siguiente animación y verlo más en detalle. Vemos cómo la remodelación en la zona mandibular de Joaco afectó a su rostro, mejoró su simetría y también eliminó el tabique desviado, además de aumentar la masa ósea y muscular en la zona de ojos. También, como cuarto punto, vamos a ver la mejoría en la simetría de su mentón y el aumento en su robusticidad.
En la siguiente imagen, donde vamos a observar su sonrisa, vamos a ver mejor este último punto. Partimos de la base que Joaco tenía una sonrisa asimétrica y con cierto nivel de apiñamiento dental, pero lo vemos solamente 9 meses después con la mayoría de estos problemas solucionados. Una simetría tanto en su mentón como en su sonrisa ampliamente superior, una sonrisa mucho más organizada y perfilada, y esto se debe más que nada a que su sonrisa se amplió. Vemos como Joaco ganó 5 milímetros de distancia interpremolar en los primeros 9 meses de proceso. Es decir, Joaco expandió su paladar 5 milímetros siendo adulto de manera natural. En donde vamos a notar la mayor parte del cambio va a ser en su imagen de perfil. Vamos a ver cómo Joaco antes presentaba un rostro alargado y plano, y después de 11 meses podemos ver cómo presenta un rostro completamente distinto. Un rostro corto y proyectado. Vamos avanzando para poder ver cómo el rostro de Joaco se volvió más compacto, cómo la proyección de pómulos aumentó y con ello el soporte ocular, y cómo también aumentó el tamaño del músculo macetero en su mandíbula. Bien, ahora veamos otro ejemplo. En este caso les quiero contar la situación de Jerónimo, un argentino de 22 años, en donde su primera imagen nos muestra varias asimetrías, una falta de estructura muy notoria y una falta de armonía bastante severa. Vamos a verlo 2 años y medio después de haber comenzado su asesoramiento, cómo las mejorías son notables, pero aún así vamos a avanzar para poder evaluarlas una por una. Primero que nada, vemos la diferencia en las cejas y orejas, en su simetría. Posteriormente vamos a ver los pómulos visibles y la curva de Auger que marcó Jero en sus mejillas. También vamos a ver cómo cambió la simetría de su mentón y cómo aumentó en conjunto la armonía de su aspecto facial. Pasando a la imagen del perfil de Jero, vamos a ver en su fotografía inicial una ausencia por completo de la mandíbula, y también vemos muy notorio un rostro plano y muy alargado. Sobre todo su tercio inferior se muestra proporcionalmente más alargado que el resto de los tercios. En su imagen actual vemos la totalidad de estos síntomas completamente corregidos. Aún así vamos a avanzar para señalarlos punto por punto. Primero que nada vemos la aparición de una mandíbula prominente, de un mentón robusto y el aumento exponencial de la proyección facial de Jero. Este cambio en particular que les vengo a mostrar ahora es uno de los más especiales que tenemos, más que nada dirigido a esos adultos o a esas personas un poco mayores que se cierran a este tipo de metodologías naturales por el simple hecho de no encontrarse en edades de desarrollo o no estar cercanas a ellas o no ser del todo jóvenes. Vemos que una persona de 35 años, una persona llamada George de 35 años, logró cambiar por completo su realidad en solamente 15 meses, remodelando la zona mandibular, mejorando su simetría, eliminando su tabique desviado y aumentando la prominencia en los pómulos y marcando las mejillas. Vamos a explicar un último cambio en profundidad. Este va a ser el de Miguel, un joven de 25 años que le tomó solamente 20 meses pasar de su primera imagen a su segunda imagen. Vemos una remodelación por completo, partiendo de la base de que la proyección en sus pómulos aumentó radicalmente, al igual que su altura, y también la robusticidad en su mandíbula. Esto vamos a verlo mejor cuando Miguel se toma imágenes de perfil. Vemos como hasta incluso, al acortarse su rostro, su tabique también se acortó levantando la punta de la nariz. Y lo realmente interesante de todo esto es que estas personas no son extraordinarias, sino más bien personas normales, solo que simplemente decidieron realizar un cambio en su vida. Veamos algunos ejemplos más. Vamos a ver algunos casos más un poco por arriba, como por ejemplo el de Elsie en 12 meses, una modelo mexicana, cambio en Mati, otro joven mexicano, el progreso en Carlos, otro modelo, el progreso en Asis de 15 meses, algunos cambios en perfiles, como por ejemplo el de Lucas. Aquí van a tener una breve explicación que si quieren pueden parar el video y leerla atentamente. Tenemos el cambio en Dennis en 28 meses, una mujer de 24 años, el caso de Sebastián en 6 meses, el avance postural de Ingemar en tan solo 4 meses, el cambio en Santi en 1 año, el cambio postural de Rodri y la expansión de su paladar. Y además también tenemos más de 200 cambios y experiencias en nuestra página de testimonios que van a poder recorrerla aquí mismo. Si dedicas tiempo a analizar bien nuestros resultados y además investigas nuestra página de testimonios, vas a comprender cómo funciona la mejoría facial natural. El paladar se expande, la estructura dentofacial se proyecta, los dientes se alinean, recuperamos simetría, los rasgos se vuelven más prominentes y además recuperamos armonía.
En este avance, además, la salud mejorará rotundamente, reduciendo el riesgo a contraer resfriados, ronquidos y apneas del sueño, además de notar una disminución en los dolores tensionales y un aumento drástico en la energía del día a día. Es un verdadero cambio holístico, natural y funcional. Y lo realmente curioso de todo esto es que las personas que acabamos de ver, personas que tenían deficiencias estéticas, deficiencias funcionales, inseguridades, tienen algo en común, algo que las une entre sí, una única acción tomada. Esta acción fue agendar una llamada con nuestro equipo de trabajo hace algunos meses. Y la realidad es que si vos querés pasar por lo que estas personas pasaron o querés tener resultados similares a estas personas que acabamos de ver, tenés que tomar las mismas acciones que tomaron ellos, las mismas acciones que a ellos los pusieron en el lugar en el que se encuentran hoy en día. Y como ya dijimos antes, la llamada es una llamada de entrenamiento, una llamada completamente gratuita. En ella van a recibir un análisis privado de la situación actual que están pasando y un plan de mejora paso por paso de lo que deberán hacer para alcanzar sus objetivos. Pero como siempre no puede ser todo enteramente positivo y hay un factor que nos va a jugar en contra, y es que solamente contamos con 10 cupos limitados por semana. Es decir, no vamos a poder tener más de 10 reuniones con ustedes por semana. Entonces, si hoy que están viendo este video en esta web encuentran algún lugar disponible en nuestro calendario y pueden aprovecharlo, sería lo ideal para que puedan comenzar su proceso lo antes posible. Bien, eso sería todo por hoy. Si llegaste hasta este punto del video, déjame decirte que estás realmente interesado en cambiar tu situación. Si estoy en lo correcto, permitime recomendarte nuevamente agendar una reunión conmigo para que puedas charlar estos temas más en profundidad con un profesional. Por otro lado, el video está llegando a su fin, así que espero verte pronto en nuestro calendario. Un saludo.